Hola médicos, bienvenidos a otro video de Red Médica. En esta ocasión vamos a abrir el módulo de urgencias con lo que es el manual de la TLS de la 10ª edición. Ya sabes que urgencias fue uno de los temas más preguntados en el año 2020, el que fue el año pasado. Entonces estos temas son de mucha importancia comprenderlos, analizarlos y sobre todo poder identificar todas las patologías que ameriten un tratamiento de urgencia, no solamente para el NAM, también si te toca estar en primer nivel de atención o si te toca estar en un servicio de urgencias, pues puedas realizar un buen triage. Todos estos temas los vamos a ver de acuerdo a como vienen los capítulos de la TLS. Entonces vamos a hacer varios videos en los que vamos a estar desglosando todos los temas a partir de lo que viene en este manual, tratando de ponerle énfasis a las partes más importantes y las más preguntadas en los últimos ENARM de estos temas. Entonces vamos a ver que cuando nosotros estamos hablando de la reanimación y nos enfocamos en lo que es la reanimación después de un trauma, sabemos que tenemos que hacer una serie de pasos para no perder puntos importantes en nuestra exploración y poder destinar un buen tratamiento. Entonces, parte de estos puntos corresponden a la evaluación inicial. En la evaluación inicial nosotros tenemos que hacer una serie de pasos que incluyen la preparación, esta es prehospitalaria y hospitalaria, el triage, que ya sabes que es con los colores, la valoración primaria, los adjuntos de la valoración primaria y de la reanimación, valorar el traslado de un paciente, la evaluación secundaria, los adjuntos de la evaluación secundaria, el monitoreo y por último dar un tratamiento definitivo o ya realizar las interconsultas apropiadas, ¿no? Entonces, en la primera parte vamos a hablar sobre la preparación. En esta tenemos dos fases, una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria, nosotros nos vamos a encargar de notificar al hospital receptor. Esto con la idea de que ellos empiecen su fase hospitalaria, ¿no? Además, hay que mantener una vía aérea permeable, controlar las hemorragias externas, que pueden ser a través de presión directa o el uso de torniquetes, inmovilizar a los pacientes y hacer un transporte inmediato. Imaginémonos que nos encontramos en un área de primer nivel porque como médicos son en donde podríamos enfrentarnos a estas situaciones o estando en el servicio de una ambulancia, ¿no? Que nos enfrentemos ante esta situación, nosotros tenemos que delimitar a dónde va a ir ese paciente, en dónde lo vamos a trasladar y en el transcurso en que lo trasladamos realizar las maniobras pertinentes, tener una vía aérea permeable, dar oxígeno si lo requiere el paciente, hacer un manejo avanzado de la misma vía, controlar la hemorragia externa, inmovilizar y transportar inmediato a nuestro paciente. Todo esto siempre y cuando el personal que se encuentre en ese momento se encuentre capacitado para poder realizar estas maniobras, ¿no? Que es uno de los énfasis que más le pone el manual de la TLS. ¿Por qué? Porque si no vamos a ver como los videos que suceden de que le ponen una hebilla, de que le están haciendo compresiones torácicas a un paciente que está despierto, que están tratando de ventilar a un paciente que se está tratando de mover, que no está bien inmovilizado y todo eso, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas. En la fase hospitalaria, aquí lo que hace el hospital es prepararse para recibir a los pacientes. Esto quiere decir, hay que verificar que tengamos un área de reanimación disponible. Hay que verificar que nuestro equipo para la vía aérea se encuentre disponible. Tener laringoscopio, tener tubos endotraqueales, tener que la laringoscopio obviamente sirva, tener las tomas de oxígeno disponibles, los medicamentos para la intubación de secuencia rápida y todo eso, ¿no? También en el mundo ideal pues se deben de calentar las soluciones intravenosas que estemos pensando que nuestro paciente va a requerir. Si sabemos que nuestro paciente se nos ha notificado que está con una hemorragia intensa, pues ya sabemos que tenemos que tener paquetes globulares disponibles, sabemos que tenemos que tener las soluciones cristaloides disponibles y de preferencia que esas soluciones cristaloides se encuentren calientes. ¿Por qué? Porque si no conllevamos al riesgo de que tengamos hipotermia, ¿no? Y algo que nos pone mucho énfasis y que a veces no tenemos el cuidado necesario para hacerlo, es que siempre debemos utilizar un equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque son pacientes a los cuales en un servicio de urgencias no vas a tener el tiempo inicial para tú poderle preguntar, oiga, ¿y a qué se dedica? Oiga, ¿tiene factores de riesgo para virus de hepatitis C, D, B, para virus VIH o cosas? Si no tenemos estas indicaciones o sea, ese momento para saberlo. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar a nuestro paciente con un equipo de protección personal ideal. Lo que es una careta, lo que es un cubrebocas, lo que son guantes, lo que es una bata, para tratar de evitar el contacto tanto con fluidos como con secreciones. Más que nada va enfocado en ese sentido, ¿no? Y luego
es algo también importante a la hora, ahorita como estamos con la pandemia del COVID, hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque uno en el servicio de emergencias, en el servicio de urgencias, va a recibir pacientes que no sabes que son COVID, ¿no? O sea, tú lo que tienes que hacer es que a todo paciente que esté recibiendo, sospechar también que es un paciente que está en alto riesgo de ser un paciente con COVID, independientemente de que si te diga o no te digan los familiares que han tenido o no contacto con pacientes COVID. ¿Por qué? Porque así como sale en la serie de Doctor House, todo el mundo miente, y eso se los digo de mi propia experiencia. Entonces, por cuidado personal y por cuidado al resto de los pacientes, que una vez que se resuelva la emergencia, lo vas a trasladar con más pacientes, por todo eso tenemos que tener mucha pericia a la hora de estar evaluando a los pacientes y también estar descartando infecciones como la que tenemos ahorita, que es el COVID, ¿no? Entonces, una vez que hicimos esto, que nuestro paciente ya llegó a nuestra unidad hospitalaria, se hace lo que se conoce el triage, ¿no? El triage proviene del francés tir, que significa seleccionar, categorizar y priorizar a los pacientes. Ese es un método que se originó en el siglo XVII, en 1799, por el cirujano Dominique Jean, a partir de las órdenes de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, universalmente esto ya se empezó a utilizar en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y esto, pues el objetivo es tratar de categorizar a los pacientes e identificar cuáles requieren un tratamiento prioritario y cuáles no. Entonces sabemos que tenemos varios colores y varios grados de gravedad, ¿no? El número 1 son los pacientes que están muy graves, requieren reanimación, su color es rojo, como está ahí marcado, ¿no? ¿Dónde van a requerir su reanimación? Pues en un área de choque, y el tratamiento debe ser inmediato. Recientemente, que no es tan reciente tampoco, y lo ves tú cuando te encuentras en el IMSS y todo eso, que hay un color naranja. No en todos lados está descrito este color naranja. Este hace referencia a situaciones de emergencia, y también se tiene que hacer la reanimación en un área de choque y se recomienda que sea inmediato o en menos de 15 minutos su tratamiento. Las enfermedades que podemos encontrar aquí pues son choque de cualquier tipo, infartos que estén inestables hemodinámicamente, sangrados de tubo digestivo, quemaduras que sean mayor al 25%, que sean muy extensas, pacientes politraumatizados o que tengan una escala de Glasgow menor de 8 puntos, ¿no? Porque va a requerir inmediatamente manejo aéreo manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Entonces, en el grado 3 tenemos lo que se conoce como urgencia. Aquí el color es amarillo y aquí el tratamiento se da en primer contacto. Este tratamiento tiene que ser en menos de 30 minutos. Y aquí vamos a tener las hemorragias, pero que no presentan choque. Por ejemplo, una epistaxis que sea intensa, pacientes que tienen hemorragia, sangrado de tubo digestivo bajo por algún hemorroide o cosas así, pero que no están chocados en ese momento, pues ameritan ese tipo de tratamientos. También cuando tienen dificultad respiratoria, cuando tienen alteración del estado mental, pero que no tienen una indicación tal para que se realice un proceso de vía aérea avanzada, ¿no? O las emergencias hipertensivas, esas también se catalogan como amarillo. Ya por verde, que tenemos el grado 4, aquí es una urgencia menor. Estos se tratan en primer contacto o en la unidad de medicina familiar, que es la peleadera todos los días, en todas las guardias, en los servicios de urgencias con los pacientes y con sus familiares, que no entienden la necesidad de tener un triage y tener disponibilidad de áreas para pacientes que lo requieran, ¿no? Entonces, estas son urgencias menores. Aquí el tratamiento se les da en menos de 120 minutos y van a encontrarse las infecciones de vías urinarias, las vías respiratorias, los esguinces, las diarreas agudas y situaciones que puedan en algún momento dado por condiciones fisiopatológicas de los pacientes agravarse, ¿no? Y que esto necesite el manejo más avanzado de tratamiento, ¿no? Y entonces por eso pasan a ser una urgencia menor. Ya en quinto lugar tenemos sin urgencia. Estas van a ser pacientes que tienen que ser tratados en el primer contacto o en su unidad de medicina familiar. El tiempo de espera pasa a ser menos de 180 minutos o en su caso pues enviarlo a donde requiere, ¿no? Que esa es su unidad de medicina familiar. Al día siguiente son los típicos pacientes que llegan a las 6 de la mañana porque empiezan a sentir que un dedo les duele. Entonces un paciente que no tiene ninguna urgencia, no tiene ninguna necesidad de atención inmediata y que esos pacientes tienen que referir para el día siguiente o para más tarde o para cuando puedan, pues que vayan a su médico familiar. ¿Por qué? Porque ocupan una cama, ocupan un médico, ocupan a personal de enfermería para su atención, que se debería destinar o debería estar disponible para las situaciones de reanimación o de emergencia o de urgencia, ¿no? Entonces, también tenemos otros dos conceptos
que se conocen como bajas múltiples, y el otro concepto que es el gran número de víctimas, que también puede cambiar un poquito de acuerdo a la traducción en donde lo encuentres. Las bajas múltiples vamos a referirnos que es cuando el número de los pacientes y la gravedad de los pacientes no excede la capacidad del hospital, pero que ha ocurrido una alta demanda de los servicios hospitalarios, pero aún no se encuentra rebasado. Esto quiere decir, es como si vieras al IMSS más o menos cuando sucede todo entre las 10 y la 1 de la mañana, ¿no? Que es cuando que todos los pacientes acuden, ¿no? En estos casos, la manera en la cual nosotros tenemos que atender a los pacientes es que se van a atender de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al triage que acabamos de comentar, ¿no? Pero tenemos otra situación catastrófica, desastrosa, en donde existe un gran número de víctimas. Este gran número de víctimas va a significar que el número de pacientes y la gravedad de los padecimientos que tienen los pacientes excede la capacidad del área hospitalaria a donde están llegando. Entonces aquí el tratamiento se va a atender primero a los que tengan mayor probabilidad de supervivencia, y además se puede ahí ajustar que se atienden a los pacientes que ocupen menos servicios del hospital. Por ejemplo, un adulto mayor, en esto de la pandemia que tenemos, siquiera lo que les encantaba poner ahí en las noticias, en los grupos de Facebook y todo, que iban a empezar a atender de acuerdo a grado militar, es en referencia a esto, ¿no? De que si no hubiese ventiladores, pues que a los adultos mayores no se les va a dar ventiladores y cosas así. Pero son situaciones en las que realmente aún los servicios de triage en nuestro país, por lo de la pandemia de COVID, no ha llegado nada de eso, ¿no? Entonces, estas son dos definiciones que podrían ser preguntadas con eso de que ahora lo hacen los exámenes del ENAM, los médicos de servicios militar y todo ese show. Entonces son algo que te pueden preguntar fácilmente. Hay otros dos colores que no están aquí en este triage, pero que se han utilizado en algún momento. El color gris, que se refiere a eventos por radiación, no está universalmente aceptado. Y otro color es el color negro, ¿no? El código negro, que es cuando el paciente pues ya viene muerto o viene con datos clínicos de que próximamente va a morir ese paciente. Cualquiera de las dos situaciones es categorizado por un código negro, ¿no? Entonces, continuamos con la presentación y vamos a ir ya directamente con la valoración inicial. Recuerda que esta valoración inicial tiene el objetivo de identificar condiciones que amenazan la vida. Entonces, esta valoración inicial va a tener lo que es el A, B, C, D, E, ¿no? Que A es de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de discapacidad y E de exposición, ¿no? Entonces, todo esto se puede evaluar de la A a la D en 10 segundos, haciendo las siguientes dos preguntas, que es, ¿cuál es el nombre del paciente y qué fue lo que sucedió? Aquí es importante recordar lo siguiente, si mi paciente puede decir su nombre, significa que está orientado o que no tiene alteración del estado mental, entonces la D no está presente, que tiene una vía aérea permeable porque el paciente puede hablar, ¿no? Y que está respirando porque puede terminar de decirme la oración, y que no tiene una falla circulatoria que cause hipoperfusiones cerebrales. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene alteración del estado mental. Y es lo mismo que si le preguntamos en qué sucedió. Entonces, esto es importante saberlo porque nosotros, a todo caso clínico, a todo paciente, en toda situación en que nos encontremos ante una urgencia, por ejemplo, obstetricia, que tengamos una paciente que tiene una urgencia obstétrica, le vamos a hacer esto, ¿no? A todo paciente que tengamos de cirugía, que llega por una urgencia quirúrgica, le vamos a hacer esto. Todo paciente que llega intoxicado por la droga que sea, le vamos a hacer esto. Todo paciente que llegue con dolor torácico y que venga con datos de choque o que venga muy mal el paciente, le vamos a hacer esto. Eso le quiero poner mucho énfasis porque siempre que te preguntan cuál es el manejo inicial de cualquier patología o que tú te enfrentes ante un paciente, ya estés en tu clínica, ya estés en el hospital, en donde quiera que estés, y tengas que pensar qué es lo primero que voy a hacer, lo primero que vas a hacer siempre va a ser esto. A, B, C, D y E, ¿no? ¿Por qué? Porque así evitamos o así podemos identificar situaciones que comprometan de forma inmediata la vida de nuestro paciente. Entonces, la primera es de la vía aérea y aquí lo ideal que tenemos que hacer es evaluar la permeabilidad. Entonces, en estos casos hay que identificar la presencia de cuerpos extraños. Hay datos indirectos que nos pueden decir que hay ahí un cuerpo extraño, por ejemplo, cuando los pacientes tienen estridor, que son niños pequeños y la madre te está diciendo que estaba jugando con algo o que estaba jugando simplemente y que de repente no puede hablar, que el paciente se esté tocando muy frecuentemente lo que es el área del cuello o del tórax, pero que no te pueda decir, cosas así, ¿no? Eso te puede dar datos sugestivos de que estamos ante un cuerpo extraño. Hay que ver la cara, la mandíbula
ver datos de, por ejemplo, si tiene todavía fimbricias en las fosas nasales, cosas así, porque no son sugestivos de que pueda haber algún otro daño que pueda tener compromiso, ¿no? También hay que ver el cuello, a ver si no tiene hematomas, si no tiene desviaciones, si no tiene lesiones que puedan comprometer en algún momento o desarrollar complicaciones sobre la vía aérea. Y además ver las secreciones. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen una epistaxis muy profunda, muy profusa, que no se controla y que tienen una descarga nasal sanguínea muy grande con presencia de coágulos y que en algún momento pues estos coágulos pueden irse hacia la vía aérea y tener un compromiso sobre la misma, ¿no? Con situaciones, todo este tipo de situaciones es necesario estarlas valorando, ¿no? Entonces, si el paciente es capaz de comunicarse, como lo vimos anteriormente, la probabilidad de que este paciente tenga una obstrucción inmediata es poca, ¿no? O sea, es una baja probabilidad. Pero siempre ten en cuenta esto, aunque es una baja probabilidad no significa que no la vaya a tener. Y otro dato también que tenemos que saber es que todo paciente que tenga una alteración del estado mental con una escala de Comas-Glasgow menor o igual a 8 es una indicación de manejo avanzado de la vía aérea. Hay que tener también cuidado al momento de estar tratando de manejar la vía aérea, ya sea tratando de movilizar el cuello y poner los ejes en tratar de alinear los ejes para mejorar la ventilación de nuestros pacientes que no tengan una escala de Comas-Glasgow de 8, pero que sí tengan una alteración del estado mental, porque se puede tratar de potenciar la respiración, ¿no? Al tratar de mover la cabeza de nuestros pacientes. Y hay que tener cuidado con todo esto, o si tratamos de intubar a nuestros pacientes, porque siempre se tiene que manejar la columna cervical en todos los pacientes y tratar de inmovilizarla, principalmente en los pacientes que han estado ante un evento de trauma, ¿no? Ya sea un choque, alguna caída o cosas así. ¿Esto es para qué? Para tratar de evitar progresión de alguna lesión cervical, ¿no? Que nosotros en esos momentos inmediatos no sabemos si la tiene, pero podemos tratar de evitar su progresión al tener un buen manejo de esa columna cervical. ¿Cómo se realiza eso? Restringiendo el movimiento, y puede ser de dos formas. Que destinemos a una persona, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tratar de intubar a un paciente que se encuentra o que lo estamos evaluando por un trauma, tratamos de intubar a nuestro paciente y destinamos una persona exclusivamente para tratar de inmovilizar la columna cervical. Y la otra, que es como la ven en todos lados, la ven en la película y también lo ven cuando llegan los pacientes, pues es con un collarín cervical, ¿no? Que es otra forma de tratar de restringir el movimiento cervical de estos pacientes. Entonces, continuamos con el segundo punto, que son la respiración. Aquí lo más importante es que comprendan la siguiente frase. La permeabilidad de una vía aérea no va a asegurar una adecuada ventilación, porque puede haber muchísimas causas que hagan que nuestro paciente no ventile, ¿de acuerdo? Dentro de su exploración tenemos que identificar el cuello y el tórax. El cuello para ver datos de presión venosa yugular, en donde exista un compromiso de la caja torácica que genere un aumento de la presión y que evite que se esté regresando a la sangre, ¿no? Entonces, por eso vemos datos de presión venosa yugular. Hay que ver esa tráquea, porque puede ser que la tráquea se encuentre desplazada y que este desplazamiento de la tráquea en algún momento dado pueda contribuir al desarrollo de una vía aérea inestable. Entonces, para esto, pues necesitamos muy bien también estar evaluando lo que es la tráquea. Y entonces esto quiere decir que a nuestros pacientes les vamos a evaluar en el cuello estas dos consideraciones con mucho énfasis. También el resto de las cosas que ya vimos, que son las lesiones o los datos de obstrucción. En el tórax también es importante ver lo siguiente: ver si mi paciente tiene movimientos respiratorios, auscultar que el aire realmente está entrando en mi paciente, y la percusión torácica, ¿no? Todo esto nos podría ayudar a tratar de identificar complicaciones que impidan una buena respiración, ¿no? Como puede ser la presencia de un hemotórax, las lesiones traqueales o las lesiones bronquiales. Es importante comprender que no solamente es la evaluación anatómica de los pacientes. ¿Por qué? Porque puede haber tóxicos, puede haber algún tipo de contaminantes, infecciones, alteraciones neurológicas, por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Esas consideraciones que realmente el paciente no tiene una alteración anatómica como tal, pero tiene una disfuncionalidad que evita que tenga una buena entrada salida de aire, ¿no? Todo esto de respiración va encaminado a que exista un adecuado intercambio gaseoso. Y otra de las cosas que hace mucha referencia en el manual es que se debe tener cuidado
con los pacientes que tengan un neumotórax simple. ¿Por qué? Porque nosotros, si decidimos el manejo avanzado de una vía aérea y no descartamos primero un neumotórax simple, podemos convertir a nuestro paciente, al momento de administrarle presión, ventilación a presión positiva, convertirlo en un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque no descomprimimos el neumotórax que tenía nuestro paciente y pues pum, ya tenemos una mayor inestabilidad. Entonces algo como que podría ser una preguntilla por ahí que yo le daría mucha énfasis en ese sentido, porque realmente por las preguntas que comentaron y todo eso, ahí vinieron muchas preguntas de ese sentido. Hay indicaciones para ventilación mecánica. Esto no viene en el manual del ATLS como tal en ese capítulo, pero yo creo que es importante comentarlas ahorita. Que tenga una PaO2 menor de 60 milímetros de mercurio con al menos un FiO2 mayor al 50%. El FiO2 nos referimos a la cantidad de oxígeno suplementario que le estamos brindando a nuestro paciente. Porque a veces tenemos pacientes que tengan una PaO2 menor de 60, pero no le hemos hecho nada al paciente y al paciente lo queremos someter a una ventilación mecánica, ¿no? Y nada más tiene eso, nada más tiene una oxigenación baja. Entonces hay que primero ir por pasos, darle ventilación mecánica, ventilación no invasiva, que puede ser con las puntas nasales, con las mascarillas de reservorio y todo eso, ¿no? Y ya en situaciones especiales, por ejemplo, se pueden utilizar las puntas de alto flujo, que más que nada en estados congestivos y que recientemente ahí está en tela de juicio si son aplicables o no para los pacientes COVID, aunque en muchos hospitales se utilizan las puntas de alto flujo. También valorar la presión parcial de CO2, eso es solo que lo escribí mal chiquita la C. La presión parcial de CO2 cuando tenemos hipercapnia mayor de 50 milímetros de mercurio, pues también parte a ser una indicación para manejo avanzado de la vía aérea. Que tenga frecuencia respiratoria mayor de 35 o datos de alarma, por ejemplo, que son los que ves en la escala de Silverman-Anderson, para los que recuerdan esa escalita, que es la presencia de aleteo nasal, que es el quejido expiratorio, que tenga disociación tóraco-abdominal, el uso de músculos accesorios, que tenga o que se observen muy claramente la presencia de los espacios intercostales, o que ya tenga datos de fatiga nuestro paciente, ¿no? Porque eso quiere decir que en cualquier momento lo vamos a tener que intubar porque simplemente ya no va a poder mantener su ventilación. O que tenga una escala de coma de Glasgow menor de 8, que ya lo comentamos, o la presencia de un tórax inestable. Todo eso hace la necesidad de que nosotros demos un manejo avanzado de la vía aérea. En tercer lugar tenemos la circulación, ¿no? En la circulación evaluamos tres aspectos: el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y el sangrado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto me puede comprometer a mi perfusión tisular. Entonces, en un estado de choque, siempre nosotros tenemos que tratar de identificar a los pacientes, primero descartando un neumotórax a tensión. Y ya en segundo lugar, si mi neumotórax a tensión no está presente, la segunda causa más probable por la que mi paciente esté chocado es porque tiene un choque hipovolémico, y en la mayoría de los traumas que son por accidentes, pues van a ser un choque hipovolémico hemorrágico, ¿no? Que es como se divide el hipovolémico, puede ser hemorrágico y no hemorrágico. Entonces, una vez que nosotros identificamos que estamos ante un choque, necesitamos evaluar su nivel de conciencia, porque este nos va a decir o nos va a dar datos indirectos de la perfusión tisular. Si su nivel de conciencia se encuentra alterado, muy probablemente es porque está hipoperfundido. También la perfusión tisular con lo que es el llenado capilar. Cuando ya tengamos un llenado capilar mayor o igual a 2 segundos, pues ya empezamos a sospechar que nuestro paciente pues se encuentra chocado y que la causa del choque muy probablemente es un choque hipovolémico. Y también el pulso. Cuando empezamos esto del pulso, es importante que se valore a vía o en extremidades, pulsos periféricos, porque en los pulsos centrales, por ejemplo en las carótidas, pues a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Porque son arterias que tienen un mayor volumen y puede pasar desapercibido las alteraciones. Pero en las extremidades o en los periféricos podemos evidenciar la presencia de un pulso que sea filiforme, que sea rápido, o algún tipo de alteración del pulso que nos podría estar hablando de etiologías como una disección aórtica o cosas por el estilo. El pulso débil también es importante identificarlo. Y además, cuando tenemos un pulso ausente que se encuentra periférico, inmediatamente lo que tenemos que hacer es corroborar los pulsos centrales. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de que este paciente pues, se encuentra en un estado mayor de gravedad. Una vez que nosotros hicimos estas cosas, hay que identificar de dónde proviene ese sangrado. Si es que nosotros estamos sospechando de que el paciente se encuentra ante una hemorragia. Las hemorragias pueden ser externas y pueden ser internas. Las externas es importante pues saber que las tienes que identificar en tu valoración primaria. Esto quiere decir que cuando tú estás haciendo este A, B, C, D, E, nosotros tenemos que identificar o ver a nuestro paciente si está sangrando de algún lado, ¿no?
¿Por qué? Porque hay que hacer sobre el sitio del sangrado primero una presión directa, que se recomienda obviamente que te pongas guantes y que lo hagas con alguna compresa o algo por el estilo, ¿no? Empezar a hacer la presión directa. Si por X, Y o Z la presión directa no funciona y no te encuentras en un área hospitalaria, se recomienda, o más bien se describe, porque no se recomienda, se describe el uso de los torniquetes, tomando en consideración que el torniquete puede causar una lesión isquémica de la extremidad en donde se esté aplicando el torniquete, y además que puede causar lesiones tanto vasculares como lesiones nerviosas que probablemente o en algún riesgo o tienen un alto riesgo de que en el futuro no se pueden revertir, ¿no? Entonces es por eso que le hacen mucho énfasis a que si se va a utilizar un torniquete, tener los riesgos del uso del mismo. Las hemorragias internas principalmente van a ser en el tórax, abdomen, la pelvis, retroperitoneal o en los huesos largos. Es importante identificarlas porque tú ya hiciste tu ABCD, ya completaste tu valoración primaria, pero tu paciente sigue chocado. ¿Por qué sigue chocado tu paciente? Pues eso lo evaluamos principalmente en la valoración secundaria. Y en algunos casos, como lo describe aquí el manual de reanimación, es que si tú te encuentras ante una gran sospecha, por ejemplo, una dinámica de choque sugestiva de una lesión pélvica, pacientes adultos mayores que se cayeron y que tienen una fractura de cadera, algún paciente el cual tuvo algún tipo de traumatismo penetrante, ya sea en abdomen o sea en tórax, todo esto ya es altamente sugestivo de que tu paciente puede estar sangrando de esos sitios, pues automáticamente vas a pasar a hacer ya sea un FAST, un DPL o ver además un ultrasonido o algún tipo de imagen que vaya dirigido hacia estas cuestiones, ¿no? Eso es importante identificarlo, saberlo, porque en el ENARM no te van a decir, primero termina tu valoración primaria y luego ya después ve a tu valoración secundaria y haz estos pasos. Porque en el ENARM te van a poner una condición de vida y en tus exámenes cuando lo pregunten que va a ser directa hacia las cuestiones que tiene tu paciente. Por ejemplo, si en el antecedente te dicen el paciente fue apuñalado, pues entonces tú le puedes hacer un líquido peritoneal diagnóstico, que es el DPL, le puedes hacer un FAST con un ultrasonido. ¿Por qué? Porque vas a tratar de identificar que tu paciente no tenga un hemoperitoneo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que te está tratando de hacer la pregunta. En tu vida real es importante seguir tus pasos, pero en tu vida a la hora de estar hablando de exámenes es más importante identificar qué es lo que te están preguntando, ¿no? O sea, tampoco te vas a decir, no, mi paciente todavía no le toca esto porque hay pasos que me faltan completar. No, en tu examen usualmente van a ir muy dirigidos hacia el diagnóstico que te están dando y qué es lo que tú harías para revertir ese diagnóstico. Las únicas dos condiciones que anteponen todo lo que vayas a hacer son el manejo de la vía aérea, si lo necesita, y en segundo lugar, que es lo que vamos a ver a continuación, el uso de dos vías periféricas o dos accesos vasculares periféricos. Son las únicas dos cosas que tú puedes poner antes que cualquier otra cosa en un examen. Si vienen siempre esas dos preguntas y te están preguntando manejo inicial, tú vas a poner cualquiera de esas dos. Si no es así, pues ya puedes darte el lujo de poner lo que tú quieras, ¿no? Entonces aquí hay que dar, siempre que estamos hablando de circulación, hay que poner dos catéteres vasculares periféricos. Se recomienda que sean catéteres que sean la permeabilidad, sea una permeabilidad grande, y de esto hay que obtener muestras. Y recuerda, en todas las mujeres se tiene que tomar beta-HCG como parte de los lineamientos de la TLS. ¿Por qué? Porque va a cambiar tu perspectiva, tu pronóstico y tus acciones en una paciente que se encuentre embarazada, principalmente en lo que son los estudios diagnósticos y todo eso. También se recomienda tomar una gasometría venosa central que te va a hablar o te va a permitir, cuando la comparas con una gasometría periférica, pues establecer el patrón hemodinámico que tiene tu paciente chocado y así determinar si estamos en un choque hipovolémico o a lo mejor la paciente es una paciente que está en sepsis y está en un choque séptico o tiene falla cardíaca aguda y está en un choque cardiogénico, cuestiones así. O sea, eso te va a ayudar más que nada a identificar esos gases arteriales. También la gasometría arterial, si es un paciente que se encuentra intubado, la gasometría arterial te va a ser sugestiva o te va a decir si tu paciente está bien ventilado o no está bien ventilado, ¿no? Hay que hacer pruebas cruzadas, saber dónde son los sitios en donde podemos requerir vías más largas, por ejemplo, intraóseos, la colocación de los catéteres venosos centrales, que pueden ser yugulares, pueden ser, como tal, subclavios, pueden ser femorales o si no las venodisecciones, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que saberlas
¿Por qué? Porque en algún momento los vamos a necesitar. También es importante que el manejo inicial tiene que ser con soluciones intravenosas y las más recomendadas van a ser los cristaloides por costo y por los estudios que se han hecho, ¿no? Y ya está. Hay que calentar estas soluciones, mantener a temperaturas entre 38 a 42 grados centígrados, idealmente para tratar de evitar la hipotermia cuando se estén transfundiendo. Usualmente 1 litro de solución suele reponer el estado de choque de un paciente. Pero si no se repusiera y estás pensando en un choque hipovolémico de tipo hemorrágico, pues aquí los hemoderivados ya pasan a la acción como tal, ¿no? Que tú ya los empezarías a poder indicar, simplemente teniendo en cuenta el riesgo de una reanimación con hemoderivados de forma intensa, porque aumentas el riesgo de coagulopatía, ¿no? Entonces vamos a seguir con la siguiente, que es la de disability. Aquí hay que hacer una evaluación rápida y esta evaluación rápida se hace midiendo la escala de Comedia-Glasgow y las pupilas. Las pupilas son indicativos principalmente de lo que son los tóxicos síndromes, que te van a ayudar muchísimo a saber el patrón pupilar para poder identificar qué es lo que tiene tu paciente, ¿no? La escala de Comedia-Glasgow, por su parte, nada más te va a hablar del estado neurológico de tu paciente y este va a medir varias cuestiones, ¿no? Que lo vamos a revisar a continuación. Mide oculares o los movimientos oculares, la capacidad verbal que tenga el paciente y la movilidad muscular, ¿no? A nivel ocular tenemos varios puntos que son 4 que va a corresponder a espontáneo, 3 que abre los ojos a una orden verbal, 2 que abre los ojos cuando tú le estás provocando dolor al paciente o 1 que el paciente no responde ante ningún tipo de estímulo. La comunicación verbal, tú vas a hablar con tus pacientes y si está orientado el paciente, le preguntas cómo se llama, dónde se encuentra ahorita, qué fecha es hoy y todo lo responde bien, se encuentra orientado, ¿no? Le vas a dar 5 puntos. Si está desorientado, si alguna de las anteriores falla, significa que está desorientado ya sea en tiempo, lugar o un espacio, ¿no? Y aquí le vas a dar una puntuación de 4. Cuando el paciente empieza a hablar con palabras inapropiadas, tú le preguntas qué hora es y te dice café o tengo hambre, cosas así que no tienen nada que ver con lo que estás hablando con tu paciente, pues le vas a dar una puntuación de 3 puntos. Las palabras incomprensibles ya es cuando el paciente pues empieza a hacer ruidos, simplemente, ¿no? Y cuando no tiene ningún tipo de respuesta, le vamos a dar una puntuación de 1. A nivel muscular también tenemos otra de las parte de las clasificaciones, ¿no? Si el paciente obedece órdenes, significa que el paciente levanta su mano, le dices, levante su mano derecha y el paciente la levanta. Levanta su mano izquierda, pues el paciente la levanta, ¿no? Ya te vas a poder darle a tu paciente 6 puntos. En 5 puntos le vas a decir al paciente si le haces algún estímulo de dolor y el paciente localiza dónde estás provocando el dolor. Si tú le haces a una extremidad ese mismo estímulo de dolor y el paciente trata de retirar la mano de donde le estás haciendo, de donde estás sintiendo el dolor, le vamos a dar una puntuación de 4 puntos. Si cuando tú le estás provocando el dolor, lo que hace es tratar de flexionar su mano, pero es una flexión anormal, lo que vas a tener es una puntuación de 3 puntos. Esto se le conoce como postura de decorticación. Si lo que hace el paciente nada más es mantenerse extendido las extremidades, pues la conocemos como postura de descerebración. Y si no hay ninguna respuesta de tu paciente, pues aquí vas a tener una puntuación de 1. Es importante recordar que hay causas directas e indirectas. Las directas, hipoxemia, que tengan una disminución de la perfusión cerebral, cerebral también incluye, de cualquier causa, ya sea hipovolémica, ya sea porque está hipoxémico el paciente, ya sea porque tiene algún dato de choque obstructivo, lo que sea, ¿no? O que ya tenga una lesión cerebral directa, por ejemplo, pacientes con EBC, pacientes con TCE, todo eso te produce una lesión directa que va hacer que tu escala de Comedia-Glasgow se encuentre disminuida. Y las causas secundarias pues van a ser cuestiones metabólicas que pueden revertirse, dentro que la principal siempre va a ser hipoglicemia, ¿no? También algunas drogas y por supuesto el que llega a las 3 de la mañana siempre después de haberse peleado, que es el alcohol, ¿no? Que también puede ser una causa de que tengamos una baja de la escala de Comedia-Glasgow. Es importante también lo siguiente, cuando tú estés en el ENAM te van a preguntar directamente esta escala, así como tal, te van a decir, tu paciente tiene movimientos oculares espontáneos, se encuentra desorientado y te dice que la retira el dolor, así tal cual como está descrito te lo van a poner, y retira el dolor. ¿Cuál es la escala de Comedia-Glasgow que tiene tu paciente? Y ya está. No, eso es importante saberlo, recordarlo, porque
te lo van a preguntar y vas a tener tú, y esas son parte de esas respuestas fáciles. O sea, son parte de tus preguntas que tienes algunas que son muy fáciles y que créeme, nadie se va a equivocar más que tú. Entonces te lo tienes que saber de memoria. Si te lo empiezas a aprender desde ahorita, muchísimo mejor. También, ¿qué cosas son importantes recordar aquí? En los pacientes con EBC, recuerda que muchos de ellos, cuando tienen lesiones isquémicas que afectan los territorios, principalmente la arteria cerebral media, tu paciente va a tener incapacidad para mover algún tipo de extremidad. Entonces, para que tú no hagas una mala identificación, tienes que ver primero si tu paciente no tiene una hemiparesia, ¿no? Porque a lo mejor tú le estás diciendo que mueva su brazo derecho y el paciente simplemente no lo puede mover. Y ahí vas tú y le pones que no tiene ningún tipo de respuesta, ¿no? Y a lo mejor el brazo izquierdo, pues sí lo podía mover. Pero el paciente, no sé, por su estado mental, por la lesión que tiene, todo por el estilo, o no, a lo mejor porque tiene una fascia, no te puede decir que el que puede mover es el brazo izquierdo. No sé, cuestiones así que se me ocurren que deberías de tomar como que en consideración. Una vez pasado esto, vamos a seguir con el siguiente punto. Ese es el más sencillo de todos, que es la exposición. Hay que quitarle toda la ropa a los pacientes para evitar el riesgo de hipotermia. Recuerda que la hipotermia puede ser primaria o puede ser secundaria. Secundaria porque le quitamos toda la ropa al paciente y no le pusimos ropa nueva, ¿no? Secundaria porque le dejamos la ropa húmeda al paciente y no se la quitamos. Secundaria porque le administramos líquidos, muchos líquidos, y todos los líquidos estaban fríos. Todo esto puede contribuir al riesgo de desarrollo de hipotermia. Y en los pacientes que se encuentren en un trauma, la hipotermia forma parte de la triada mortal que va a contribuir a la hipoperfusión tisular o al choque, ¿no? Que es la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis. Entonces, nuestros movimientos tienen que ser destinados para tratar de evitar esta triada mortal. También en exposición me gustaría agregar que cuando se encuentran ante tóxicos, por ejemplo, organofosforados, que son la mayoría de los pesticidas, alguna sustancia tóxica, algunas cuestiones de radiación, cosas así, pues tú le tienes que quitar toda la ropa al paciente para tratar ya de reducir la exposición que tengan, ¿no? Esos son como que extras que tienes que saber. Entonces, hay adjuntos de la valoración primaria. Esos adjuntos son qué otras cosas le puedo hacer a mi paciente para tratar de contribuir a la evaluación inicial, pero sin que sea una evaluación secundaria. La evaluación secundaria hace referencia a tu estado, que vas a tratar ya de empezar a hacer una historia clínica, determinar qué fue lo que pasó y que tu paciente ya no corre peligro, ¿no? Esos adjuntos son el electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos observar taquicardias, ya sean secundarias arritmias, y la más frecuente de todas, pues secundarias a fibrilación auricular. También valorar si existe cambios del segmento ST, como el infarto agudo al miocardio, la presencia de neumotórax, hemotórax o taponamientos cardíacos, que también pueden contribuir a alteraciones en la repolarización cardíaca, y obviamente va a haber cambios en el ST. También el TEP, recuerda que el TEP es su principal diagnóstico o su principal signo electrocardiográfico va a ser la taquicardia sinusal. En el TEP hay otro patrón que es el S1Q3T3, pero que no es tan frecuente como la taquicardia sinusal. También la bradicardia nos puede hablar de hipoxia, nos puede hablar de hipotermia, nos puede hablar de tóxicos o de alguna endocrinopatía. Por ejemplo, en pacientes que se encuentran en coma mixedematoso, ¿no? O algunos tóxicos que contribuyan al desarrollo de bloqueos auriculoventriculares y que estos bloqueos auriculoventriculares pues desarrollen bradicardias en los pacientes, ¿no? Todo eso es importante tratarlo de estarlo definiendo. Dentro de los adjuntos de la valoración primaria es la oximetría de pulso también, la gasometría. Esta puede ser la arterial. En la arterial vamos a ver los niveles de oxigenación, si nuestro paciente está bien ventilado, si necesitamos ajustar nuestro ventilador. Y en la venosa pues principalmente van a ser las alteraciones hidroelectrolíticas y el metabolismo ácido-base, ¿no? También podemos solicitar capnografía, principalmente en el contexto de que si tenemos duda de que nuestro tubo endotraqueal esté bien colocado, ya sea porque nuestro paciente tuvo una vía aérea difícil, porque se intubó en el transcurso o en el trayecto al área hospitalaria. Y recuerda que la capnografía o el dióxido de carbono es el resultado única y exclusivamente del intercambio gaseoso. Entonces, esa es una manera en la cual podemos identificar que el tubo se encuentra en vía aérea, ¿no? También se le puede colocar catéteres urinarios, esto para dar de evidenciar, por ejemplo, en pacientes que se encuentran chocados, que su patrón hemodinámico no es sugestivo de que estemos ante un paciente con un choque hipovolémico, pues podemos sospechar de que aquí la cuestión, estamos ante un choque séptico y parte del origen vemos una orina y está toda piúrica, ¿no? Y voilà, de ahí viene, ¿no? También algunos tóxicos que empiecen a metabolizarse y que se excreten por vía urinaria y que cambien el color de la orina.
y también la presencia de hematuria, ¿no? Por algún tipo de lesiones que podamos tener, lesiones pélvicas que comprometan los ureteros, cosas así, no sé. Cuestiones que el catéter te va a servir, ¿no? Y el catéter gástrico principalmente en el contexto de las hemorragias digestivas altas. También parte de las radiografías indispensables que le tienes que pedir siempre a tus pacientes en la valoración primaria, y es una pregunta muy clásica de ese tipo de exámenes de urgencias, es la AP de tórax y la AP de pelvis, ¿no? Y en tercer lugar se puede considerar la radiografía lateral de cervicales. Pero las que vienen especificadas en la valoración primaria como adjuntos de la misma, de radiografías, es la AP de tórax y la AP de pelvis, ¿no? Nunca se te olviden esas dos, porque me la suelen preguntar mucho. Ya por último vamos a tener la transferencia. Hay que evitar el retardo de los pacientes, solamente se le trata si el paciente tiene una urgencia en ese momento. Si tu paciente ya no tiene urgencia y, por ejemplo, hay un hospital especializado en trauma, pues lo trasladas al hospital especializado en trauma, no te lo quedas. ¿Por qué? Porque retrasarle un tratamiento oportuno en un sitio especializado, pues hace que tenga menor calidad o tenga un peor pronóstico tus pacientes, ¿no? Y hay situaciones especiales, vamos a verlas, un video para cada situación, porque así vienen en el manual. Pero así de adelantado, los niños tienen mayor capacidad de volumen, entonces cuando están chocados es que están muy graves. ¿Por qué? Porque tienen una alta reserva de líquido. Y esto por su parte significa que le puedes aventar muchos líquidos a tus pacientes pediátricos. O sea, todo regulado, pero que toleran mejor la carga de líquidos. Las embarazadas principalmente hacen referencia a que tienes que identificar cuando en el triage obstétrico, que es independiente y que lo vamos a ver en el contexto de la embarazada, hay que identificar que no todos los medicamentos se le pueden dar por el riesgo hacia el bebé, ¿no? Eso también es muy importante porque no le puedes dar cualquier cosa por el riesgo que tienen los bebés, y que también los líquidos, obviamente, si encharcas a una mamá, se va a encharcar el bebé. Entonces todo eso es como que ojo, atención y cuidado, ¿no? Los adultos mayores tienen menor capacidad fisiológica para la reanimación hídrica, eso hay que tenerlo mucho cuidado, y aparte el adulto mayor tarda más en ver los cambios hemodinámicos. Quiere decir que si tú le pasas 1 litro de solución a un paciente adulto geriátrico, no te va a manifestar a la hora o a las 2 horas que ya tiene signos vitales estables, ¿no? O sea, va a tardar un poquito más en manifestárselo. Entonces, lo que hacen es que le ponen 1 litro, a la hora el paciente sigue chocado, le ponen otro litro de solución, pero no le han dado tiempo a que exista una nueva redistribución de líquido. Sí, eso es como que consideraciones. Y a los pacientes obesos principalmente tienen el contexto de que la vía aérea muy probablemente es una vía aérea difícil, ¿no? Y obviamente hay que tener pues énfasis a la hora de estar tratando a esos pacientes. Bueno, con eso terminamos la primera parte de lo que es la evaluación inicial del paciente. En el siguiente video vamos a ver la evaluación secundaria, cómo se realiza una historia clínica en un servicio de urgencias, cómo tenemos que destinar nuestro examen físico en todos los sitios y además observar los adjuntos de la evaluación secundaria, en donde ya metemos estudios más especializados, las tomografías, las resonancias y todo eso. También vamos a evaluar lo que es la reevaluación y por último el tratamiento definitivo. Todo eso en el próximo capítulo para que no te lo vayas a perder. Soy el Dr. Treviño, esto es Red Médica. Dudas, quejas o sugerencias ya saben que son bienvenidas en las cajas de los comentarios y te espero ver en los siguientes videos de urgencias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.